Este dolor no es mío. Identifica y resuelve los traumas familiares heredados. Autor, Mark Wolin. Resumen narrativo. El presente resumen narrativo fue realizado por la Biblioteca Nautilus, con la intención de facilitar a personas con ceguera y a estudiantes de pocos recursos, el acceso al conocimiento universal. Esperamos que te sea de gran utilidad y te conduzca a profundizar más en el tema leyendo la obra original. No olvides apoyarnos suscribiéndote al canal y dándole like a cada una de nuestras publicaciones. Gracias. Biblioteca Nautilus. bibliotecanautilus@gmail.com. La evidencia científica muestra que el trauma se puede heredar. Muchos problemas crónicos o de largo plazo pueden tener su origen en la vida de nuestros padres, abuelos o bisabuelos, más que en nuestra experiencia directa o desequilibrios químicos en el cerebro. Hay evidencia confiable de que este es el caso. Traumas perdidos y encontrados. Los traumas tienen una característica bien documentada y que nos resulta familiar a muchos: nos impiden articular lo que nos pasa. Dijo que todo lo que no es consciente lo viviremos como nuestro destino. Expresado de otro modo, tenderemos a seguir repitiendo nuestras pautas inconscientes hasta que las saquemos a la luz de la conciencia. Tanto Jung como Freud observaron que todo lo que es demasiado difícil de procesar no se desvanece por sí mismo, sino que se nos queda guardado en el inconsciente. Freud y Jung observaron, cada uno por su cuenta, que diversos fragmentos de experiencias vitales que habían quedado bloqueados, reprimidos o suprimidos volvían a aparecer en las palabras, en los gestos y en las conductas de sus pacientes. El insomnio no tardó en convertírsele en un suplicio cotidiano. Aunque Jessie sabía que su miedo era irracional, se sentía incapaz de ponerle fin. Escuché a Jessie con atención. Lo que más me llamaba la atención era un detalle poco común. Había dicho que poco antes del primer episodio había sentido mucho frío, que se sentía helado. Empecé a explorar con Jessie este aspecto y le pregunté si alguien de su familia paterna o materna había tenido algún trauma que tuviera que ver con estar frío, o dormido, o con cumplir los 19. Llevaba padeciendo desde siempre, que ella recordase, unas emociones que eran tan intensas que apenas era capaz de soportar sus embates cuando le invadían el cuerpo. Gretchen había ingresado varias veces en un hospital psiquiátrico, donde le diagnosticaron un trastorno bipolar con ansiedad aguda. La medicación le aportaba algún alivio, pero sin llegar a mitigar los potentes impulsos suicidas que vivían dentro de ella. De adolescente se autolesionaba quemándose con la punta de un cigarrillo. Cuando Gretchen fue capaz de acceder a estas sensaciones, se dio cuenta de que su deseo de aniquilarse a sí misma estaba entrelazado estrechamente con sus familiares perdidos. Un legado familiar inesperado. Un muchacho puede tener las piernas largas de su padre, y una chica puede tener la nariz de su madre, pero lo que había heredado Jessie era el miedo de su tío a no volver a despertarse, y Gretchen llevaba encima, en su depresión, la historia de su familia durante el Holocausto. 3 generaciones de historia familiar compartida, el cuerpo familiar. La historia que compartes con tu familia comenzó aún antes de que te concibieran. En tu forma biológica más temprana, la de óvulo no fertilizado, ya estás compartiendo un entorno celular con tu madre y con tu abuela. La biología celular. Los científicos creían antes que los genes de nuestros padres trazaban el modelo a partir del cual nos construíamos, y que solo nos hacían falta las dosis adecuadas de orientación y de nutrición para que nos desarrollásemos impecablemente según el plano. Pero ahora sabemos que nuestro plano genético no es más que el punto de partida, pues las influencias del entorno empiezan a moldearnos emocional, psicológica y biológicamente, incluso desde el momento de nuestra concepción, y este proceso de moldeado prosigue a lo largo de nuestras vidas. La epigenética. Los trabajos de Lipton sobre la memoria celular se adelantaron y sirvieron de base a un nuevo campo de investigación llamado epigenética, que es el estudio de los cambios heredables de la función genética que se producen sin cambios en la secuencia del ADN 20. Según Rachel Yehuda, los cambios epigenéticos nos preparan biológicamente para que podamos afrontar los traumas que sufrieron nuestros padres. 27 Spanklas igual a Charo Berride, 7, IGT. Al prepararnos para unos factores de estrés similares, nacemos dotados de un conjunto concreto de herramientas que nos servirán para sobrevivir. Esto es bueno, por una parte. Nacemos con un conjunto intrínseco de habilidades, con una resistencia medioambiental, como la llama Yehuda, que nos permite adaptarnos a las situaciones estresantes. 28.
Pero, por otra parte, estas adaptaciones heredadas también pueden ser dañinas. Por ejemplo, el hijo de un padre que vivió en una zona de guerra en los primeros años de su vida puede heredar el impulso de contraerse bruscamente como reacción ante un ruido fuerte repentino. Aunque este instinto sería útil ante la amenaza de las bombas, unas reacciones de alarma tan agudizadas pueden mantener a la persona en un estado de alta reactividad aunque no haya ningún peligro. En tal caso existiría una falta de coherencia entre la preparación epigenética del niño y su entorno real. Este desequilibrio podría predisponer a la persona a sufrir trastornos de estrés y enfermedades en su vida posterior. 2930. La herencia epigenética. Solo en los últimos tiempos los científicos han empezado a entender los procesos biológicos que tienen lugar cuando se hereda el trauma. Parecía que los síntomas de los ratones se les iban agravando con la edad. Cosa sorprendente, algunos machos no manifestaban estas conductas en sí mismos, pero parecía que transmitían epigenéticamente los cambios de conducta a sus descendientes hembras. Los investigadores observaron también alteraciones de la metilación y cambios de la expresión genética en los ratones estresados. Entre los genes afectados se contaba el CRF2, que regula la ansiedad tanto en los ratones como en los seres humanos. Los investigadores observaron también que las células germinales y los cerebros de las crías quedaban afectados por el estrés causado tras la separación de sus madres. 63. En otro experimento realizado con ratas, las crías que recibieron niveles bajos de atención materna mostraban en su vida adulta más ansiedad y más reactividad al estrés que las ratas que habían recibido niveles altos de atención materna. Esta pauta de estrés se observó a lo largo de múltiples generaciones. 64. Es bien sabido que los recién nacidos a los que se ha separado de sus madres pueden sufrir dificultades a consecuencia de ello. La mente de la familia. Por decirlo de una manera sencilla, recibimos a través de nuestra madre diversos aspectos de la vida de nuestra abuela y de los cuidados que ésta dedicó a nuestra madre. Esta analogía sirve para explicarnos mejor por qué protestan con tanta energía todos los mamíferos recién nacidos, incluidos los humanos, cuando se les separa de sus madres. El recién nacido que se ve separado de la madre puede sentirse en una situación de peligro para la vida, dice la doctora Raylene Phillips, neonatóloga en el Hospital Infantil de la Universidad Loma Linda. Si la separación prosigue durante un periodo prolongado, la respuesta es la desesperación, añade la doctora Phillips. El niño se rinde. 82. La doctora Phillips comparte esta idea con el doctor Niels Bergman y con otros expertos en la neurociencia del vínculo madre-hijo. Yo conocí ese sentimiento de rendición en mis primeros años. Me llegó de mi familia. La conciencia familiar. El destacado psicoterapeuta alemán Bert Hellinger ha tratado en muchos libros el concepto de que heredamos aspectos de los traumas familiares y los revivimos, es decir, los volvemos a vivir. Hellinger, que estudió a las familias durante más de 50 años, primero en calidad de sacerdote católico y después como terapeuta familiar y filósofo, nos enseña que compartimos una conciencia familiar con los miembros de nuestra familia biológica que nos han precedido. Hellinger ha observado que los hechos traumáticos, como la muerte prematura de un progenitor, de un hermano o de un hijo, o un abandono, un delito o un suicidio, pueden ejercer sobre nosotros una influencia poderosa, dejando en todo nuestro sistema familiar una huella que perdura durante varias generaciones. Cuando nos remontamos una generación más, descubrimos que ambas abuelas libanesas habían sido entregadas por sus padres para convertirse en novias infantiles, una de ellas con 9 años y la otra con 12. Dos de las hermanas libanesas conectaban con la experiencia de sus abuelas, a las que habían obligado a casarse siendo todavía niñas, y repetían aspectos de aquellas circunstancias vitales en sus propias relaciones de pareja. Las imágenes curadoras y nuestro cerebro. La idea de que revivimos los traumas familiares puede muy bien constituir el núcleo de lo que apunta el psiquiatra Norman Doidge cuando afirma en su revolucionario libro El cerebro se cambia a sí mismo. La psicoterapia suele consistir en convertir a nuestros fantasmas en antepasados. El Dr. Doidge sugiere que, cuando identificamos las fuentes de nuestros traumas generacionales, nuestros fantasmas pueden dejar de acosarnos y pasar a formar parte de nuestra historia, sin más. 83. Una de las maneras fundamentales en las que hacemos esto es dejándonos conmover por una experiencia o por una imagen lo bastante fuerte como para eclipsar las viejas emociones y sensaciones del trauma que viven dentro de nosotros. Las imágenes curadoras y nuestros genes. El cambio plástico provocado por nuestra experiencia nos llega muy hondo en el cerebro,
e incluso hasta los genes, moldeándolos también. 87, dice Deutsch. Dentro del lenguaje nuclear de Jesse se contaba su modo de despertarse sobresaltado a las 3:30 de la madrugada y de tiritar de frío sin saber por qué, y su terror a volver a quedarse dormido. El recuerdo inconsciente. Si entendemos cómo se conservan los recuerdos traumáticos, podremos entender un poco mejor lo que sucede con nuestras palabras cuando estamos abrumados. La memoria a largo plazo se suele dividir en dos tipos principales: memoria declarativa y memoria no declarativa. El lenguaje no declarado, cuando faltan las palabras. Existen dos circunstancias importantes en las que no somos capaces de recurrir a las palabras para describir nuestras experiencias. Lenguaje nuclear y recuperación de recuerdos. Las experiencias no expresadas con palabras que residen en nuestro inconsciente nos rodean por todas partes. Aparecen en nuestro lenguaje peculiar. Se manifiestan en nuestros síntomas crónicos y en nuestras conductas inexplicables. ¿Cómo reconocer tu lenguaje nuclear? Nuestro lenguaje nuclear son las palabras intensas o apremiantes que empleamos para describir nuestros miedos más profundos. También podemos oír este lenguaje en nuestras quejas sobre nuestras relaciones personales y de pareja, nuestra salud, nuestro trabajo y otros aspectos de nuestra vida. El lenguaje nuclear se manifiesta, incluso, en el modo en que nos hemos desconectado de nuestros cuerpos y del núcleo de nuestro propio ser. Damos vueltas mentalmente a los hechos desgraciados que acaecieron en nuestra infancia y que nos produjeron sentimientos de impotencia. El flujo de la vida. El camino ha sido sencillo. Hemos llegado aquí a través de nuestros padres. Como hijos de nuestros padres que somos, estamos conectados con algo que es muy vasto y se remonta mucho en el tiempo, literalmente hasta los inicios mismos de la humanidad. Percibir el flujo. Dedica unos minutos a sentir tu conexión o desconexión con tus padres. La fuerza vital que fluye de nuestros padres nos llega libremente. 4 temas inconscientes que cortan el flujo de la vida. Hemos fusionado con un progenitor. Rechazado a un progenitor. Vivido una ruptura temprana del vínculo con nuestra madre. Hemos identificado con un miembro de nuestro sistema familiar distinto de nuestros padres. Cualquiera de estos temas puede obstaculizar nuestra capacidad de desarrollarnos y de alcanzar las metas que nos marcamos. Somos muchos los que asumimos inconscientemente el dolor de nuestros padres. El caso de Gavin. El caso siguiente nos ilustra cómo esta dinámica, que suele quedar a oscuras, puede avivar unas dificultades que nos sentimos incapaces de resolver. Cuando Gavin tenía 34 años, realizó una serie de inversiones arriesgadas en las que perdió todos los ahorros de su familia. Hacía poco que había perdido su empleo de jefe de proyectos por no cumplir los plazos de entrega. Gavin, que tenía mujer y 2 hijos pequeños, estaba desesperado. Luchando por subsistir económicamente y con su matrimonio en tensión, Gavin fue cayendo en una depresión profunda. Vamos a suponer que culpas o que rechazas a tu madre. Supongamos que la culpas de no haberte dado lo suficiente de lo que te parece que deberías haber recibido. Si este es tu caso, ¿te has preguntado también qué le pasó a ella? ¿Qué hecho tuvo el efecto de cortar el flujo de amor en vuestra relación? ¿Pasó algo que os separó a los dos, o que la separó a ella de sus padres? Puede que tu madre portara una herida de su madre y que fuera incapaz de darte a ti lo que no había recibido ella. Visualizar a tu madre y su historia. Imagínate que tienes delante de ti a tu madre, a pocos pasos de distancia. ¿Qué sucede en tu cuerpo cuando dices eso a tu madre? Llevado a cabo en la Universidad de Harvard se observaron pruebas convincentes de que la calidad de nuestra relación con nuestros padres puede afectar a nuestra salud en la vida posterior. El caso de Tricia. Tricia no había tenido nunca una relación de pareja duradera. Lo más que le duraba una relación era 1 año o 2. Ahora se disponía a dejar a su pareja actual. Es frío e insensible y nunca está a mi lado cuando lo necesito, se quejaba Tricia. Tenido una interrupción temprana del vínculo con tu madre. Si rechazas a tu madre, pudo deberse a que tu proceso temprano de vinculación con ella quedara interrumpido. En general, puede ser difícil recordar las interrupciones tempranas, porque en esos primeros años de vida no tenemos capacitado el cerebro para evocar nuestras experiencias. Tengo dificultades para estrechar vínculos en mis relaciones de pareja. Susan, madre de 2 hijos, de 32 años de edad, temblaba solo de pensar en tener un contacto físico estrecho con su madre.
Que ella recordara, nunca le había gustado que la abrazara. Los recuerdos negativos de la infancia. Muchos de nosotros no sabemos ver más allá de las imágenes dolorosas de nuestra infancia y no somos capaces de recordar las cosas positivas que nos pasaron. Siendo niños pequeños, vivimos momentos de tranquilidad y de inquietud. El caso de Todd. Cuando Todd tenía 9 años, adquirió la costumbre de clavar un bolígrafo en el sofá. Aquel mismo año, agredió con un palo a un niño vecino y le hizo una herida que le tuvieron que coser con 40 puntos. El caso de Megan. Megan se casó con Dean a los 19 años, pensando que seguirían juntos toda la vida. Pero un día, cuando Megan tenía 25 años, miró a su marido, que estaba sentado con ella a la mesa de la cocina, y tuvo una sensación de insensibilidad. Vamos a considerar una situación hipotética. Para empezar, se produce una tragedia. La pérdida de la atención de sus padres le produciría confusión, hasta puede parecerle que corre un peligro mortal. Más adelante, puede que culpe a sus padres por el dolor o el distanciamiento que sintió, sin tener en cuenta lo que había pasado ni cómo se sentirían ellos. El niño puede sufrir la interrupción del vínculo con la madre. Es probable que a la madre se le partiera el corazón con la impresión de la muerte del hermano mayor. Las 4 herramientas del mapa del lenguaje nuclear. Uno de los grandes obstáculos en la tarea de resolver los traumas es que la fuente de esto suele estar oculta. En el capítulo siguiente aprenderás a detectar pistas en las palabras de tu queja nuclear. Capítulo 6. La queja nuclear. Las palabras que empleamos para describir nuestras inquietudes y nuestras luchas pueden decir más de lo que pensamos. Pero a poco se nos ocurre estudiarlas. En este capítulo empezarás a construir tu mapa del lenguaje nuclear. Aprenderás a seguir el rastro de pistas que van dejando tus palabras y que puede conducirte hasta el origen de tus miedos. La primera etapa de este camino verbal será la queja nuclear. Esta puede ser todo un tesoro de riquezas pendientes de estudiar. Tu queja nuclear puede contener, incluso, las semillas de la resolución que buscas. Repasemos de nuevo el lenguaje nuclear de la queja nuclear de Carson. No dejaré ningún legado, nadie se acordará de mí. Habré desaparecido del todo, como si no hubiera existido. No tendrán un buen recuerdo de mí. La historia de Carson se ve ahora bajo una nueva luz. Corrijas ni enmiendes lo que escribas. Sigas leyendo el libro mientras no hayas escrito tu inquietud más acuciante. Ahora, mira lo que has escrito. Léelo, pero sin tanto detenimiento como para apasionarte. No te dejes arrastrar por las palabras ni por los sentimientos. Repásalo ligeramente, sin sentir las emociones. Sandy, me voy a morir. Ahora, sígueme mientras analizamos con detalle la queja nuclear de una mujer a la que llamaré Sandy. Sandy, como Gretchen, también fue una niña cuya historia arrancaba del Holocausto. Como hija que era de un superviviente del Holocausto, Sandy necesitaba ayuda para entender el miedo abrumador que tenía a la muerte. Por eso exploramos una parte de su lenguaje nuclear. Lorena, me voy a volver loca. Muchas personas cargamos con el miedo a que nos pase algo horrible en el futuro. Nuestra conversación transcurrió así. Lorena, tendría dolor, estaría deprimida, estaría siempre de médico en médico, estaría restringida, no sería feliz, no tendría éxito, tendría ansiedad constante, sería una fracasada. ¿No te llaman la atención algunas palabras del lenguaje nuclear de Lorena? ¿Qué te parecen las palabras restringida y fracasada? Advertirás que estas palabras quieren llevarnos hacia una dirección nueva, más allá de la cuestión de la infección de vejiga. Diana, el abuelo de Lorena, el padre de su madre, era despreciado y se le consideraba el fracasado de la familia. Estuvo ingresado varias veces en clínicas psiquiátricas y terminó suicidándose, estando ingresado. En la generación siguiente, la tía de Lorena, hermana mayor de su madre, también había sido rechazada por la familia y tachada de la fracasada loca. El lenguaje nuclear como brújula. Algunas veces, el lenguaje nuclear de nuestra queja nuclear es tan persuasivo que nos obliga a buscar respuestas en el cementerio familiar. Las quejas y los síntomas como pistas para la resolución. ¿Qué cualidad concreta o qué mensaje esencial caracteriza a la queja o al síntoma que intenta expresarse? Si observas tu queja o tu síntoma con imaginación, puede ser una expresión creativa que te conduzca a completar algo, a curar algo, a integrar algo o a separarte de algo. Quizá, de un sentimiento que has asumido a pesar de que nunca fue tuyo. Los descriptores nucleares.
Los sentimientos que albergamos hacia nuestros padres son una puerta de acceso a nuestro propio ser. Describir a tu madre. Dedica un rato a describir a tu madre tal como era cuando tú eras niño. Describir a tu padre. Ahora, haz lo mismo con tu padre. ¿Cómo lo describirías? Era bondadoso, abierto, severo, crítico, se interesaba por tus cosas, ¿o no? Escríbelo todo. No caigas en la tentación de corregir o enmendar lo escrito. Ejercicio escrito NU con acento agudo M. Mi padre era. Escribe también de qué lo culpas. Culpo a mi padre de. Ahora que estás en onda, quizá te interese también describir a tu pareja sentimental si la tienes, o a un amigo íntimo, o incluso a tu jefe. Primera hermana. Solitaria, triste, frustrada, estricta, violenta. Tiene mal carácter. Segunda hermana. Cruel, vengativa y maltratadora emocional. En las palabras de la primera hermana, la descripción de la madre se afirma, simplemente, como una verdad. En la descripción de la segunda hermana no se ha resuelto el dolor, que todavía se porta en forma de acusaciones y condenas hacia la madre. Descriptores nucleares comunes tras una ruptura temprana del vínculo. No obstante, somos muchos los que hemos vivido una separación o una ruptura temprana del vínculo con nuestra madre y luchamos por encontrar la paz, por encontrar esa sensación de pisar un terreno sólido. La carga emocional en los descriptores nucleares. La carga emocional que contienen tus descriptores nucleares puede servir de barómetro que mida la curación que te falta aún. En general, cuanto mayor sea la carga negativa, más claro será el rumbo que debe seguir tu curación. Tienes que buscar las palabras que contienen una carga emocional significativa. Si hay algo dentro de ti que quiere cambiar. Tus descriptores nucleares son un paso valioso para reconstruir tu relación con tus padres. Capítulo 8. La frase nuclear. Si padeces un miedo o una fobia, ataques de pánico o pensamientos obsesivos, ya sabes demasiado bien lo que significa estar preso en la cárcel de tu propia vida interior. Es posible que tu frase nuclear empiece con mi o mis. Que mis hijos, mi familia, mi mujer, mi marido me abandone. Notas cómo la frase, que se olvidarían de mí, tiene un poco más de sustancia que las dos frases anteriores. Dedica un rato más a concretar y a profundizar la resonancia emocional de tu frase nuclear. Ejercicio escrito NU con acento agudo M. Afinar tu frase nuclear. Te falta un paso más. Otras vías para encontrar tu frase nuclear. Si has intentado escribir tu frase nuclear pero no se te ha ocurrido nada, responde a la pregunta siguiente: ¿qué es lo peor que podría pasarle a una persona? A otra persona, no a ti. Puede que recuerdes alguna noticia de algo terrible que pasó a alguien que no conocías. Pero un día leyó en un periódico la noticia de que, en la ciudad en que vivía ella, una banda de jóvenes había matado a golpes a un chico de origen somalí. El lenguaje nuclear fruto de la guerra. Cuando los miembros de una familia han sufrido o han perecido en una guerra, o han cometido actos de violencia en ella, nosotros podemos heredar un verdadero campo de minas virtual de traumas. Si no establecemos conscientemente la relación para llegar a comprender que estamos reviviendo experiencias de otras décadas, podemos convertirnos en herederos de diversos miedos, como si esos sentimientos fueran nuestros. Prak era un niño de origen camboyano de 8 años, revoltoso, que no había conocido nunca a su abuelo, al que habían asesinado los Jemeres Rojos. Dolor familiar, silencio familiar. Gretchen, de la que ya hemos hablado en este libro, llevaba consigo los sentimientos de ansiedad de su abuela, única superviviente de una familia que había perecido en Auschwitz. Las cárceles del miedo. Steve sufría ataques de pánico cada vez que visitaba cualquier lugar que fuera nuevo para él. A Steve le bastaba con entrar en un edificio nuevo o en un restaurante que no conocía, o con viajar a una población donde no había estado nunca. Siempre que se encontraba en un entorno que no le era familiar, se disociaba. Desenterrar el origen de tu frase nuclear. La frase nuclear suele evocar sensaciones y sentimientos de miedo. Nos basta con pronunciarla para observar una reacción física fuerte en nuestro cuerpo. Muchas personas afirman que se sienten sacudidas por dentro por oleadas de sensaciones cuando se dice en voz alta la frase. Estas frases afectan al modo en que te conoces a ti mismo. Afectan a las decisiones que tomas. Afectan a cómo reaccionan tu mente y tu cuerpo al mundo que te rodea.
Imagínate el efecto que puede ejercer en el fondo de tu conciencia una frase como, me va a abandonar, en el momento en que el hombre de tus sueños te pide que te cases con él. Cualquiera de las dos primeras preguntas habría dado en la diana en el caso de Zack. La primera le trajo el recuerdo de una conversación que había oído casualmente cuando era niño. El abuelo de Zack, el padre de su madre, había sido alto funcionario del gobierno de Mussolini y sus órdenes habían llevado a la muerte a muchas personas. Cuando la guerra tocaba a su fin en Italia, había conseguido cambiar de identidad con documentos falsos y huir a los Estados Unidos. A los miembros de su equipo que se habían quedado atrás los habían detenido y fusilado. El abuelo de Zack había burlado a su destino. Reconocer al miembro o miembros de tu familia que están detrás de tu frase nuclear. ¿Tienes una idea clara de quién era el propietario original del miedo que se expresa en tu frase nuclear? Visualiza a esa persona. La frase nuclear, sus 10 atributos básicos. Estar asociada a un hecho traumático de tu historia familiar o de tu infancia. Trazar el mapa de tu lenguaje nuclear. Tu queja nuclear. El trauma nuclear. Ahora, vamos a reunir todas las piezas del mapa de nuestro lenguaje nuclear. La pregunta puente. Como vimos en el caso de Zack, en el capítulo anterior, una de las maneras posibles de encontrar el trauma subyacente es formular una pregunta puente. Es probable que una o varias de estas preguntas te conduzcan hasta el origen de tu miedo. El caso de Lisa. La propia Lisa se consideraba a sí misma una madre sobreprotectora. ¿Qué miembro de la familia no pudo cuidar de la seguridad de su hijo o hija? La única información que poseía Lisa era que sus abuelos habían llegado a los Estados Unidos como emigrantes, procedentes de los Cárpatos de Ucrania. El genograma. Un diagrama de las 3 o 4 últimas generaciones de tu familia, en el que aparezcan tus padres, abuelos, bisabuelos, hermanos, tíos y tías. ¿Quién se sintió responsable de la muerte o de la desgracia de otro? Estas preguntas son importantes. Si algún miembro de tu familia hizo daño o asesinó a otra persona, incluye en tu árbol genealógico el nombre de la persona perjudicada o asesinada. Debes incluir a las víctimas de las personas a las que hicieron daño los miembros de tu familia, pues esas personas han pasado a formar parte del sistema familiar con el que te puedes identificar. Crear tu genograma. En una hoja de papel en blanco, haz un esquema de los miembros de tu familia, representando a los varones con cuadrados y a las mujeres con círculos, acompañando a cada uno de ellos con los traumas importantes y los destinos difíciles que vivieron. Carol me explicó. Me desarrollé pronto, mucho antes que el resto de las niñas. Hasta aquí, todas las preguntas han dado en el clavo, solo que todavía no lo sabemos. El trauma nuclear de Carol. Vamos a ver ahora el trauma nuclear, el hecho traumático, la tragedia no resuelta en la familia de Carol. Su abuela había tenido 3 hijos, un chico, la madre de Carol y otro chico. Los 2 varones se habían asfixiado al nacer en el canal del parto de la abuela y, a causa de la falta aguda de oxígeno, ambos habían nacido con defectos mentales. Habían vivido casi 50 años en el sótano de la casa de la abuela, en una aldea del estado de Kentucky. Del entendimiento a la integración. El espejismo al que se refería Einstein en este pasaje es la idea de que estamos separados de los que nos rodean, así como de los que vivieron antes de nosotros. Un mapa para encontrar tu hogar. Si has llegado hasta aquí en la lectura del libro, seguramente habrás recopilado ya los elementos esenciales de tu mapa del lenguaje nuclear. Crear frases curadoras personales. El proceso de volver a vivir experiencias inconscientemente puede perdurar a lo largo de las generaciones. Podemos romper este ciclo cuando nos damos cuenta de que hemos estado portando emociones, sentimientos, conductas o síntomas que no han salido de nosotros. Otras frases CURADORAS. Te prometo que viviré plenamente mi propia vida, en vez de volver a vivir lo que te pasó a ti. De las frases curadoras a las imágenes curadoras. Tuve una infancia difícil. O las imágenes, mi madre era cruel, o mi padre era un maltratador emocional. Aunque estas imágenes pueden tener bastante de ciertas, también es posible que no cuenten toda la historia. Poner una foto sobre la mesa de trabajo. Un hombre que descubrió que había estado volviendo a vivir los sentimientos de culpa de su abuelo puso sobre su mesa una foto del abuelo. Expiraba visualizando que dejaba en poder de su abuelo los sentimientos de culpa. Se sentía más ligero y más libre cada vez que repetía este rito. Encender una vela.
Una mujer no tenía ningún recuerdo de su padre, que había muerto cuando ella era recién nacida. Se separó de su marido a los 29 años, la misma edad que había tenido su padre al morir, y compartía el mismo sentimiento de desconexión con la familia de su padre. Las frases curadoras y el cuerpo. Es esencial para el proceso de sanación que seamos capaces de integrar en él la experiencia de nuestras sensaciones físicas. Apóyate la mano sobre el cuerpo y respira hondo mientras te dices a ti mismo una o varias de las frases siguientes. Te apoyo. Estoy aquí. Te tengo en brazos. Respiraré contigo. Te consolaré. Curar nuestra relación con nuestros padres. Vimos en el capítulo 5 que nuestra vitalidad, la fuerza vital que nos viene de nuestros padres, se puede bloquear cuando se deteriora nuestra conexión con ellos. Teniendo esto en cuenta, eres capaz de recibir algo bueno a partir de lo que te dieron tus padres. Eres capaz de pensar en ellos manteniéndote abierto en tu cuerpo. Si siguen vivos, puedes estar con ellos sin ponerte a la defensiva. Si sientes que te contraes o que te pones a la defensiva, o bien que entras en modo de cuidador, probablemente tendrás que hacer más trabajo interior antes de intentar curar esa relación tratándote con ellos en persona. Frases CURADORAS cuando hemos rechazado a nuestro padre o a nuestra madre. Mucho haber estado tan distante. He apartado de mí cuando has querido acercarte. Echo de menos, aunque me cuesta trabajo decírtelo. Eres un buen padre. Aprendido mucho de ti. Haber sido tan difícil. Sido demasiado crítico. Frases CURADORAS para decírselas a un padre o a una madre que ya ha muerto. Aunque nuestra relación externa con nuestros padres sea distante o nula, nuestra relación interna con ellos sigue evolucionando. Frases CURADORAS para decírselas a un padre o a una madre desconocido o ausente. Cuando nuestro padre o nuestra madre nos dejaron en una época temprana o nos entregaron a otras personas para que nos criaran, podemos sentir un dolor intolerable. Imagínate que tu padre o tu madre te dice una o varias de estas frases. Quiero tal como eres, no tienes que hacer nada para ganarte mi amor. Mi hijo, y somos personas distintas. Mis sentimientos no tienen por qué ser los tuyos. Di a tu padre o a tu madre una o varias de estas frases. Yo estoy aquí y tú estás allí. Sentimientos están allí, contigo, y los míos están aquí, conmigo. Allí, por favor, pero no te alejes mucho. Tengo mi espacio propio, respiro mejor. Intento ocuparme de tus sentimientos, me contraigo. Que podía hacerte feliz, pero era demasiado. Ahora que, al renunciar a mí mismo, los dos nos volvimos invisibles. Es preciso que adquiramos una buena reserva de cosas buenas durante nuestros primeros años, para que tengamos la seguridad de que conservaremos dentro las buenas sensaciones aunque nos perdamos durante algún tiempo. Cuando disponemos de una reserva suficiente, podemos confiar en que la vida saldrá bien aunque suframos interrupciones que nos descarrilen. Cuando hemos recibido de nuestra madre pocas cosas buenas, o ninguna, nos puede resultar difícil confiar en la vida en absoluto. Las imágenes que tenemos de la madre y de la vida están relacionadas entre sí a muchos niveles. Tipos de separación. Aunque la gran mayoría de las mujeres se plantean la maternidad con las mejores intenciones, se dan situaciones que la madre no puede controlar y que pueden conducir a separaciones tempranas inevitables entre su hijo y ella. Ejemplos de frases nucleares tras una separación temprana. Quedaré abandonado. Me dejarán. Me rechazarán. Me quedaré solo. No tendré a nadie. Me quedaré desvalido. No importo a nadie. Nadie me quiere. No estoy a la altura. Soy excesivo. Me harán daño. La soledad de Wanda. Wanda tenía 62 años y estaba deprimida. Había pasado por 3 matrimonios rotos, por la adicción al alcohol y por muchas noches de soledad, y pocas veces había llegado a conocer una verdadera paz en su vida. Sus descriptores nucleares sobre su madre lo decían todo. La ansiedad de las separaciones tempranas. Jennifer tenía 2 años la noche en que llamaron unos hombres a la puerta de su casa. Oyó que su madre soltaba una exclamación y la vio caer al suelo entre sollozos. Los hombres le habían dicho que su padre había muerto en una explosión en un pozo de petróleo. Aquella empresa de consolar a su madre, imposible para una niña pequeña, había dejado a Jennifer una sensación de soledad, de inseguridad y de temor al fracaso. La tricotilomanía, separados de raíz.
Kelly tenía desde hacía 16 años la costumbre de arrancarse el pelo de la cabeza, de las cejas y de las pestañas. Llevaba pestañas postizas y cejas pintadas, y el cabello muy recogido para ocultar las calvas que se había producido. Arrancarse el pelo era un rito diario para ella. La metáfora de la tricotilomanía de Kelly. El lenguaje nuclear de Kelly indicaba el miedo profundo que tenía esta a que la dejaran sola. La resolución de Kelly. Kelly localizó en su vientre la sensación incómoda de estar sola y abandonada. La separación, origen del conflicto interior. A veces se nos escapa la libertad que buscamos. Incapaces de sentirnos a gusto en nuestros cuerpos, esperamos aliviarnos con otro vaso de vino, comprando una cosa más, con otro mensaje de texto o llamada telefónica, con un nuevo compañero o compañera sexual. Pero es raro que encontremos el alivio cuando nuestro descontento procede de los cuidados de nuestra madre. Interrupciones del flujo de la vida. Nuestra primera imagen de quiénes somos y de cómo se desarrollará nuestra vida comienza en el seno materno. Durante el embarazo, nuestro mundo está impregnado de las emociones de nuestra madre, que influirán sobre si nuestro carácter esencial será calmado o agitado, receptivo o rebelde, adaptable o inflexible. No obstante, debido al modo en que se suele expresar inconscientemente el amor en las familias, nuestra manera de amar puede consistir en compartir la infelicidad de nuestros padres y abuelos, o repetir sus pautas. En este capítulo vamos a estudiar las lealtades inconscientes y las dinámicas ocultas que limitan nuestra capacidad para tener relaciones de pareja satisfactorias. Dan y Nancy. Dan y Nancy, ambos de 50 y tantos años, eran una pareja de profesionales de éxito y parecía que lo tenían todo en la vida. Las preguntas. Queja nuclear. ¿Cuál es tu mayor queja respecto de tu pareja? Esta pregunta es el punto de partida. La información que proporciona suele estar relacionada con las cuestiones no resueltas que tenemos con alguno de nuestros progenitores, o con ambos. Proyectamos esas cuestiones no resueltas sobre nuestra pareja. Adjetivos y frases. Nancy, sin ser consciente de ello, describía a su madre en términos similares a los que empleaba para describir a Dan. Mi madre era distante emocionalmente. Yo no me sentí conectada con ella nunca. Jamás podía acudir a ella cuando necesitaba algo. Cuando yo lo intentaba, ella no sabía cuidar de mí. Parecía ser que las cuestiones no resueltas de Nancy con su madre recaían de lleno sobre Dan. La relación no resuelta de Nancy con su madre no era el único factor que afectaba al vínculo de aquella con Dan. Las necesidades de ella lo habían abrumado. Cuando Dan se quejaba de que Nancy quería demasiado de él, en realidad no se estaba refiriendo a Nancy. El peor de los miedos. Dan dijo que el peor miedo que tenía en la vida era el de perder a Nancy. Mi peor pesadilla sería perder a la persona que más quiero. Temo que Nancy se muera, o que me deje, y tener que vivir sin ella. El cuadro general. Tal como nos ilustran las historias familiares de Dan y de Nancy, los conflictos de nuestras relaciones de pareja se suelen haber puesto en marcha desde mucho antes de que hayamos conocido siquiera a nuestra pareja. Ampliar la nueva imagen. A Nancy se le había empezado a dilatar la solidaridad hacia su madre. Cuando Nancy era niña, su madre había sido la cuidadora emocional de la abuela de Nancy, que estaba a disgusto en su matrimonio. La madre de Nancy no se había consentido a sí misma tener más de lo que había tenido la abuela, y había repetido el ciclo de un matrimonio infeliz. En los primeros recuerdos de Nancy, su madre aparecía distante y apática. Cuando yo esté distante emocionalmente, hazme el favor de indicármelo. Te prometo que lo observaré en mí mismo y no me apartaré de ti. El caso de Tyler. Tyler era un farmacéutico de 28 años, muy deportista y que quería mucho a su mujer, Jocelyn. Aunque llevaban casados 3 años, solo habían hecho el amor de manera completa 2 veces desde la boda. Antes de casarse habían mantenido relaciones sexuales con frecuencia. Aunque su padre no le había hablado nunca del dolor que había vivido, la sensación seguía muy viva en el cuerpo de Tyler, que había heredado el trauma de su padre sin saberlo. El amor ciego. El poeta clásico Virgilio dijo, el amor lo vence todo. Si nuestro amor es lo bastante intenso, nuestra relación de pareja saldrá adelante, por grandes que sean las dificultades. 21 dinámicas invisibles que pueden afectar a las relaciones personales. Una relación difícil con tu madre. Es posible que repitas con tu pareja lo que te quedó pendiente con tu madre. Acusas o culpas a tu padre o a tu madre.
Es probable que perduren en ti las emociones, los rasgos y las conductas de uno de tus progenitores que tú rechazas. Puede que proyectes sobre tu pareja las quejas que tienes acerca de tu padre o de tu madre. También es posible que atraigas como pareja a una persona que ostente unas características semejantes a las que rechazaste en tu padre o madre. Cuando rechazas a uno de tus progenitores, puedes estar compensando después este rechazo teniendo dificultades en tus relaciones de pareja. Quizá abandones a tus parejas, o quizá te abandonen a ti. O puede que tus relaciones te parezcan vacías, o bien, es posible que optes por quedarte solo. Parece ser que un vínculo estrecho con el progenitor de nuestro mismo sexo refuerza nuestra capacidad para comprometernos con un compañero sentimental. Capítulo 13. El lenguaje nuclear del éxito. Muchos libros de autoayuda nos prometen el éxito económico y la realización personal si seguimos fielmente el plan que propone el autor. Ben estaba describiendo una pauta que había vivido durante toda su vida de adulto, la de tener muchos asuntos en marcha, muchos clientes importantes, para que, de pronto, se le hundiera todo. Es como si no fuera capaz de conservar nada de lo que gano. Apenas sobrevivo. Si escuchas con atención el lenguaje nuclear de Ben, quizá oigas en él el grito de otra persona, de una persona empobrecida, que apenas sobrevivía, que casi no tenía suficiente para vivir. Naturalmente, la pregunta es, ¿quién era esa persona? La respuesta tampoco estaba lejos en este caso. Separado de la madre, desconectado de los demás. También Paul quería prosperar en su carrera profesional, aunque, como veremos, sus actos indicaban lo contrario. Pero cuando siguió el mapa de su lenguaje nuclear, encontró un camino lleno de pistas y de entendimiento. Paul había aguantado más de 20 años en un mismo puesto de trabajo sin futuro y viendo ascender a cargos superiores a otros compañeros suyos menos capacitados que él. Era un hombre callado y prefería no llamar la atención en las conversaciones de la oficina y en los actos sociales de la empresa. Vivía pasando desapercibido y sin hacerse notar por la alta dirección. Como no le encomendaban nunca tareas especiales, no corría el peligro de fracasar. Lo abrumaba pensar en aspirar a un cargo directivo, que vendría acompañado del estrés de estar sometido a la observación y a las críticas de otros. El rechazo a un progenitor puede dificultarnos el éxito. Con independencia de la historia que contamos sobre nuestros padres, de si eran buenos o malos, de lo dolidos que nos sentimos por lo que hicieron o por lo que no hicieron, lo cierto es que, cuando los rechazamos, podemos estar limitando nuestras oportunidades. Podemos repetir la experiencia vital del padre o madre al que rechazamos. Cuando rechazamos a uno de nuestros progenitores se puede generar una simetría extraña que nos vincula con él. El vínculo secreto de Kevin con su padre. Tengo miedo de sufrir una crisis, fracasar y perder todo lo que he conseguido. Lenguaje nuclear de Kevin. Sufriré una crisis, fracasaré y perderé todo lo que he conseguido. En la familia de Kevin, esto era precisamente lo que le había pasado a su padre. Una lealtad inconsciente al fracaso. No es necesario que rechacemos a nuestros padres para que repitamos en nuestra vida sus desventuras. A veces tenemos un vínculo inconsciente con ellos que nos tiene empantanados en unas vivencias similares a las suyas. Es posible que, por mucho que nos esforcemos para alcanzar el éxito, nos veamos incapaces de llegar más lejos en nuestras vidas de lo que llegaron ellos en las suyas. El legado de las cuestiones no resueltas. Cuando un miembro de la familia querido por todos muere joven, dejando a los demás la sensación de que su vida ha quedado incompleta, suele suceder que en la historia posterior de la familia haya algún miembro que, en una complicidad silenciosa, puede no llegar a completar algo muy importante. La pobreza pasada puede debilitar la prosperidad presente. A veces mantenemos una alianza inconsciente con antepasados nuestros que vivieron en la pobreza y que tenían dificultades para conseguir lo necesario para sí mismos y para sus hijos. La culpabilidad personal puede reprimir el éxito. A veces, nosotros mismos nos hemos aprovechado de alguna persona o personas, o les hemos hecho daño de modos que les han producido sufrimientos apreciables. Resumen narrativo. El presente resumen narrativo fue realizado por la Biblioteca Nautilus, con la intención de facilitar a personas con ceguera y a estudiantes de pocos recursos, el acceso al conocimiento universal. Esperamos que te sea de gran utilidad y te conduzca a profundizar más en el tema leyendo la obra original. No olvides apoyarnos suscribiéndote al canal y dándole like a cada una de nuestras publicaciones. Gracias.
Biblioteca Nautilus. bibliotecanautilus@gmail.com